¿Qué son las evidencias paleontológicas? Son pruebas de la evolución, es decir, que van a apuntar hacia la relación de parentesco que hay entre los seres vivos de diferentes especies, ya que sabemos que provenimos de un número muy reducido de organismos iniciales. Ejemplo de la evolución a partir de los fósiles. Evolución de las patas de los vertebrados. Entre los vertebrados existen algunos llamados tetrápodos, definidos por la posición de patas al caminar, y otros, los peces, cuyas extremidades son aletas. Algunos de estos últimos poseen aletas muy gruesas y a veces se les llama peces óseos. En fósiles de distintos periodos, los paleontólogos han encontrado que el esqueleto de este tipo de peces está organizado de manera similar al que sostiene las patas delanteras y traseras de los actuales tetrápodos. Muchas semejanzas existen también entre sus huesos craneales y de diferentes especies de anfibios tetrápodos. Por otra parte, se han encontrado fósiles de organismos que tenían al mismo tiempo una zona del cuerpo homóloga, los peces y el resto con características de tetrápodos. Es decir, que esta es la relación que hay entre las evidencias paleontológicas y la evolución en la Tierra. Evidencia paleontológica. Muchos sucesos de la naturaleza solo tienen explicación mediante de la evolución, ya que Darwin aportó numerosos hechos que encajan en su teoría y que posteriormente se vieron reforzadas con nuevas evidencias. Todos ellos constituyen lo que se llamó pruebas de la evolución. Los estudios geológicos indican que la vida en la Tierra existe desde hace 3.500 millones de años. La evidencia del cambio en la historia de la vida. Los fósiles son restos de organismos que pueden ser estructuras duras como huesos, dientes, conchas, semillas y esporas. Permineralización es un proceso de fosilización de cambios físicos y químicos que ocurre en un organismo desde que muere hasta que es descubierto en forma fósil, pasando a través de diferentes etapas de permineralización. El esqueleto o los huesos desarticulados son cubiertos de sedimentos como la arena y el lodo. Estos sedimentos, producto de la erosión o desgaste de rocas preexistentes, sirven de protección evitando que los huesos se desintegren. Los invertebrados, por ejemplo los gasterópodos, ostras y cefalópodos, dejan su evidencia en forma de molde. La concha se cubre con sedimento que va adquiriendo su forma externa. En este material con el tiempo se solidifica. Un fósil es cualquier evidencia de vida en el pasado. Los diferentes estratos geológicos se pueden reconocer a través de los fósiles que tienen. Esto se conoce como la correlación de los fósiles. Los fósiles que están depositados en estratos sucesivos se ordenan desde los más antiguos a los más modernos. Es decir, que los fósiles más viejos son aquellos que se encuentran en los estratos inferiores. Aparte, que casi todos los fósiles encontrados en las capas de rocas más bajas son muy diferentes de las formas modernas, a las que se van asemejando a medida que se avanza hacia arriba, hacia las rocas más jóvenes, dada la similitud entre algunas especies fósiles y algunas actuales. Se pueden establecer relaciones de parentesco entre ellas. De esta manera, los fósiles permiten tener cambios que ocurrieron durante la historia de la vida en la Tierra, y por lo tanto son una prueba de la existencia de la evolución. La columna vertical de estratos geológicos representa un registro que muestra qué especies vivieron y cuándo. Darwin observó que las especies íntimamente tienden a encontrarse cerca una de las otras en estratos sucesivos. Las especies íntimamente se suceden unas a otras en el tiempo y viven en espacios cercanos porque están relacionadas mediante la esencia evolutiva. La paleontología es una ciencia cuyo objeto de estudio son los diversos fósiles encontrados en la Tierra, que datan de épocas remotas. Dichos objetos son los únicos que obtienen evidencia directa que en nuestro planeta ha ocurrido un proceso evolutivo. La paleontología es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres orgánicos desaparecidos
a través del análisis de sus restos fósiles. El término tiene origen antiguo. La paleontología forma parte de las ciencias naturales y comparte distintos métodos con la biología y la geología. Sus principales objetos son la reconstrucción de los seres vivos ya extintos, el origen y la evolución de estos, las relaciones entre ellos y su entorno, su migración, los procesos de extinción y la fosilización de sus restos. Esta ciencia se divide en distintas ramas, como por ejemplo la paleozoología, que significa dedicarse a estudiar los animales extintos, la paleogeográfica, que es estudiar la topografía del pasado, la paleobotánica, que esa se trata de los seres vegetales y su taxonomía, y por último la paleoclimatología, que es vincular la meteorología.